¿Qué puede hacer la Iglesia por los pobres en el Perú y en impulsar, darle contexto a las políticas públicas que los gobiernos todos van emprendiendo, unos con más éxito que otros, pero este gobierno tiene un montón de programas sociales. ¿La Iglesia cómo se inserta en eso? Nos está explicando eso y si podría continuar, por favor. Sí. La Iglesia, bueno, entonces en esta primera parte decía que la Iglesia tiene un trabajo todavía en organizar a las diferentes poblaciones eventualmente, por supuesto, animando la vida espiritual, que sin duda es lo fundamental, pero organizar a los pueblos para eventualmente pensar juntos en política de desarrollo de los diferentes pueblos. Eso ha dado resultado y creo que sigue dando resultado. Y yo diría además que los pobres tienen ¿cómo diríamos? Muchas expectativas también respecto de lo que la Iglesia puede dar en ese otro nivel digámoslo así, alimento espiritual, es decir, alimento de otras cosas. Es decir, todos tenemos un deseo y el deseo necesita ser correspondido con un deseo, no sé, con una vida de trascendencia, con una vida, qué sé yo. Si hablamos además que la riqueza no es todo, hay también pobreza del alma, ¿no? Así es, hay pobreza del alma y eso ocurre, sin duda. La experiencia de pobreza puede generar una pobreza del tipo también humano, es decir, puede generar dolor, todo eso te da dolor acumulado, sensación de abandono, experiencia de frustración, etcétera. Y creo que la Iglesia tiene también un enorme rol en este ejercicio de sanar, diría pues una cosa un poco cliché, pero sanar corazones heridos, ¿no? Sanar historias personales, sanar historias de grupos, y donde la Iglesia sin duda alguna ha cumplido y cumple un rol a mi manera de ver fundamental. A favor, puede haber también cumplido hacia un tono autocrítico de no haber jugado un tono a favor de eso. Por ejemplo, pienso en gente que se pueda sentir que sea muy católica, pero que se siente excluida porque es divorciado o porque es gay, y siente que algunos mensajes lo excluyen de la Iglesia, que quiere pertenecer y que se siente parte. Cierto. También es verdad que la Iglesia... tenemos una Iglesia que eventualmente ha sido o ha subrayado excesivamente la dimensión normativa, que es otro prejuicio. Claro. Y yo pienso que la Iglesia pierde cuando subraya o va por delante con una suerte de esquema puramente normativo. La Iglesia es celebratoria. Es decir, quiere celebrar, y lo que Jesucristo inventó fue una última cena donde estaban celebrando una Pascua, no estaban diciendo, bueno, ahora vamos a repartir y vamos a ver quiénes están de acuerdo conmigo y quiénes no. Entonces la cuestión era muy clara, estaban en un ambiente festivo, y en ese sentido quizás a veces la Iglesia puede perder, y perder mucho, sobre todo en la ayuda y en la cercanía con los demás, cuando va por delante con la dimensión normativa. Pienso que cada vez más, sobre todo con un Papa como el que tenemos ahora, la Iglesia tiene que volver a esa fuente festiva. Cuando hablamos de sacramentos, hablamos de los 7 sacramentos, hablamos de la Iglesia sacramental, etc. Los sacramentos son fiestas, o sea, son celebraciones. Y eso, para mí, es lo que debería la Iglesia retomar, porque si no, efectivamente perdemos. Y aparentemente juzgamos. Hasta no solo el fondo, también con las formas, a veces es como demasiado severa. En estilo ambiente, y uno compara con, no sé, los gospel en Estados Unidos, todo, que hay un ambiente que uno va lo ve que es un vacilón, ¿no? Y se divierte, todo, como que le falta más meterles más festividad, más celebración al rito religioso. Incluso a una Eucaristía, una misa, efectivamente. Sí, sin duda alguna, tenemos que recuperar la capacidad de transmitir esto que acabo de decir. Hablo de celebración y lo festivo, pero creo que la Iglesia tiene que retomar esta simbólica para transmitirlo, claro, porque puedo estar diciéndolo aquí, pero de repente voy a la misa el domingo y no es precisamente festiva, sino que, sobre todo si el sacerdote solamente me dice, usted no ha hecho tal cosa o tal otra, bueno, entonces la cosa es más complicada todavía, ¿no? Creo que lo importante es que la Iglesia recupere eso, pero efectivamente reconozco que todavía tenemos que hacer algunos avances, ciertamente. El Papa Francisco como que trae un impulso en eso, ¿no? Lo trae. Por ejemplo, veía a una monja que había participado en esos concursos de canto en Italia. Sí, que sale. Claro, ¿no? Y decía la monja que iba a recibir una llamada del Papa felicitándola por su juicio. Claro que es la mejor manera de transmitir mensajes y que no todo sea pesadumbre, ¿no? Claro. Decía, yo me acuerdo quién fue, creo que ha sido Nietzsche, que decía, yo no creo en un Dios que no danza,
creo que era Claro. Nietzsche. Y sí, pues, ¿por qué no danzaría Dios? Es decir, ¿por qué Dios no estaría participando junto con nosotros y con los pobres incluidos de las victorias, de los logros, de la consolación cuando hay que consolar, etcétera? O sea, justamente es un Dios que tiene cuerpo. O sea, a veces nos olvidamos, la iglesia se olvida, o sea, insiste con lo normativo, que puede ser abstracto, y se olvida que la iglesia celebra al único Dios que se encarnó. Bueno, mejor dicho, al Dios que se encarnó una sola vez, porque claro, tenemos religiones donde hay muchas encarnaciones. Entonces, eso habla de un Dios que tiene cuerpo. O sea, entonces tenemos que recuperar el sentido de un cuerpo que por lo tanto celebra, come, participa con otros, etcétera. Eso para mí es lo determinante del Evangelio, y creo que podemos tener la esperanza de que nos rumbemos hacia ese destino, yo creo. ¿Jesús era pobre? Jesús era pobre, muy pobre. Eso está atestado no solo por texto, el texto ya es bastante lo que dicen los evangelios, ¿no? Hay algunas imágenes donde Jesús dice, como lo atestan los evangelios, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿no? Subrayando que incluso no tiene espacio donde vivir. Entonces es una especie de rabino ambulante, que va de pueblo en pueblo evangelizando y animando a la gente, diciéndole, confía, Jesús y Dios está contigo. Sí, era muy pobre, y sus discípulos también. Sí, lo eran. Hay un momento en que Pedro dice algo así como a Jesús, bueno, nosotros lo hemos abandonado todo y aquí estamos contigo, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, Pedro, bueno, tienes que tener la confianza, y bueno, todo aquel que abandonó padre, madre, casa, esposo, ¿no?, recibirá el 100 por uno. Estoy resumiendo, ¿no? Pero la idea de ser bendecido de otra manera, esta idea de austeridad y de renuncia, que una vez más no se insiste en la dimensión negativa de la renuncia, sino en lo positivo y en lo que recibe aquel que ha renunciado, que es mucho más rico, ¿Y el Viernes Santo qué significa dentro de este contexto? El Viernes Santo, compromiso del cristianismo con los pobres, Jesús, alguien como se explica que era un pobre en su tiempo. Jesús es un pobre, muere como pobre además, y muere como pobre, y muere además, pobre en todo sentido de la palabra, porque es abandonado además por sus seres queridos, salvo por un puñado de los más cercanos, su madre incluida entre ellos. Lo que nos recuerda el Viernes Santo es la muerte de Jesús. Pero hay algo que para mí es más, es fundamental, pero no es solo la muerte lo que recordamos, sino es la muerte que nos permite pasar a la vida. Y esta muerte intenta frenar la violencia, y creo que a veces nos olvidamos. Por eso es un símbolo. No es un símbolo solamente porque pensábamos que es interesante que haya muerto una víctima inocente, sino que a través de ese gesto Jesús subvierte la violencia que a veces es connatural a nuestra vida. Es decir, Jesús nos hace tomar conciencia de nuestra violencia, y debería hacernos tomar conciencia de nuestra violencia, pero de toda la violencia, es decir, de la violencia del que mete un bocinazo al peatón y lo hace saltar hasta el techo, hasta la violencia de las mafias que están tan compenetradas con su manera de actuar, que no son conscientes de que están haciendo mal, y que de esa manera lo único que hacen es deshacer la confianza en torno de ellos, deshacer su propia vida, etcétera. Es decir, si no lo hacen por otro, deberían hacerlo por ellos mismos, ¿no? Pero a esa violencia Jesús pone límite, porque dice, tomen conciencia de la violencia. Y eso puede servir en un contexto como este, en el Perú, en el cual se va observando que cada vez tenemos una violencia que antes roban, matan y roban, claro, en mafias que se van viendo que son más organizadas, más estructuradas, en Amazonas, en Ancash, en Tumbes. Sí. No hay ninguna justificación para ese tipo de violencia, ninguna. O sea, realmente no hay ninguna justificación, y creo que es algo contra lo que el Evangelio claramente se opone, contra ese tipo de violencia, ¿no? Y efectivamente, un día como el Viernes Santo, como el día que celebramos hoy, debe ser una llamada a la conciencia. Pero no solo a los que delinquen, sino a todos, es decir, a todos los que estamos formando parte de una sociedad civil. Porque de una u otra manera todos nos contaminamos. Dice un autor francés, la violencia es mimética, ¿no? Realmente es contagiosa, muy contagiosa. Entonces, claro, me toca bocina, yo le mento a la madre, o le meto otro bocinazo, o le doy una patada, ¿no? Entonces, realmente es muy contagioso. Y lo que hace Jesús, es decir, con la muerte del inocente, es
poner, como quien dice, en nuestra cara, pero en nuestra cara la violencia y las posibilidades que tiene el ser humano de hacer el mal contra el otro. Para mí la iglesia puede ayudar mucho, ¿no? A través del púlpito, se transmiten las ideas a nivel nacional, en todos los lugares. Sí. De repente nos estamos acostumbrando a que las cosas se arreglan a patadas antes de conversar, o recurrir a la ley, por una institución se deteriora. Pero la iglesia puede tener un papel bien importante en transmitir eso en un contexto en el cual se ve que cada vez somos una sociedad más violenta, peligrosamente violenta. Peligrosamente violenta. Escuchaba esta mañana en alguna radio, no recuerdo, que bueno, América Latina es muy violenta en general y que no tenemos el primer lugar en muertes, en asesinatos. Creo que era Honduras, me parece, era un país de Centroamérica, pero estamos mal. O sea, realmente la violencia cotidiana es terrible. Algo se debe hacer. Creo que la iglesia tiene cosas que hacer, tiene cosas en las cuales puede aportar. Una de las grandes preocupaciones de la iglesia es la moral. Quizá por eso a veces subraya demasiado el tema normativo. Pero la moral, y a la moral se puede acceder, yo creo, en primer lugar, trabajando con la gente y haciendo entender a la gente por qué es malo el mal, digamos. Es decir, no simplemente no hagas el mal, sino realmente tienes que entender que eso no conduce a nada, solamente deshace la sociedad y qué sé yo. La iglesia... Claro. ¿Perdón? No, yo creo que la iglesia tiene que aprovechar efectivamente el púlpito y tiene que aprovechar este espacio de la congregación cotidiana o semanal para instruir en esto. Claro. Y a veces acá encuentran la muerte en el camino. Pensaba, si hablaba de Centroamérica, Arnulfo Romero, ¿no? Que encuentran la muerte justamente tratando de traer paz en sociedad en contextos muy violentos. Sí, Romero, que he escuchado, no sé si será cierto, que el Papa quería avanzar con el proceso de beatificación y de canonización de Romero. Romero se la jugó, justamente dijo, no, esto no puede ser, se enfrentó incluso al Estado, se enfrentó incluso a los poderosos, pero consideraba que había que hacerlo, y había que hacerlo no por él, sino por el Evangelio. Padre, un gusto tenerlo en este Viernes Santo, un día además de recogimiento, pero que es bueno para que nos dé para una conversación como esta, tan interesante por sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias también. Ha sido el padre Rafael Fernández Hart, decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Vamos a ir a una breve pausa y venimos con más en esta mañana, hoy en Viernes Santo en Radio Capital. Ya venimos.